Hola. Hoy nos espera, una inmersión bastante profunda en unos textos que son realmente interesantes. Son extractos de El estrecho sendero entre deseos, esa historia donde Patrick Rothfuss, se centra totalmente en Bast. Eso es. Vamos a seguirle durante un solo día de su vida, pero ojo, un día que, condensa muchísimo de quién es. Sí, la verdad es que promete. Un día puede dar para mucho, sobre todo con un personaje como Bast. Tenemos un poco de todo, ¿eh? Desde el prólogo del autor hasta escenas clave, desde que amanece hasta bien entrada la noche. Los textos están llenos de detalles, de sus acciones, sus pensamientos, esas interacciones tan suyas. Y esa magia, ¿no? Tan sutil que le rodea. Exacto. Mucho material y con muchos matices. Nuestra misión hoy, digamos, es intentar entender un poquito mejor a Bast a través de justo este día. Buscar las claves de su personalidad, que le mueve, qué son exactamente esos tratos que hace y eso que él llama su arte. Vale, vamos a desgranar esto. Perfecto. El material, como dices, es denso, muy rico, ideal para un análisis así. Y es que observar a un personaje tan complejo en su supuesta rutina diaria, que de rutinaria no tiene nada, es fascinante. Ya te digo. Es increíble cómo un solo día puede abrir tantas ventanas a su naturaleza real. Pues mira, empecemos por el prólogo. Rothfuss nos avisa, ¿eh? Dice, esto es para quien ya conoce el universo. Es una expansión del árbol del relámpago y promete más Bast, más tratos feéricos, magia que apenas habíamos visto y sobre todo qué hace en su tiempo libre. Y ese aviso, fíjate, es importante. Coloca la historia como un estudio de personaje, ¿sabes? Un zoom muy íntimo. Y que Rothfuss mencione que la reescribió casi obsesivamente, y las ilustraciones de Nate Taylor, Sí, sugiere un cuidado especial. Quizá este día o el propio Bast tiene más peso del que parece en la historia general, ¿no crees? totalmente de acuerdo. Y la primera escena ya te marca el tono, ¿eh? Bast intentando escabullirse al amanecer. Y lo que mola no es solo que quiera ser sigiloso, sino cómo se lo plantea él, como un arte. ¿Eso es? No es solo evitar ruido, no, es interpretar los sonidos que se esperarían en la posada. Totalmente. No es solo habilidad, es casi una filosofía. El sigilo como una performance, una manipulación activa de la percepción de los demás. Es como si afinara la realidad a su alrededor. Exacto. Esto ya nos habla de su naturaleza fai, sin decirlo, claro. Y esa idea de que el éxito fácil le parece aburrido, eso sugiere una necesidad constante de desafío, quizás, de perfeccionismo, no sé. Sí, sí. Y menciona moverse sin desplazar aire, conocer cada crujido, hasta que la voz de su maestro, de Reshi, lo detiene. Y dice que es como si una mano le oprimiese el corazón. El contraste es genial. Reshi, ahí con su delantal, parece súper tranquilo, pero su autoridad es absoluta. Le recuerda un libro olvidado, Cellum Tinted. Sí, un libro sobre tintes y pigmentos, ojo al dato. Interesante, ¿verdad? Considerando cuánto de Bast tiene que ver con las apariencias, con la glamoria que luego nos explicará. Anda, pues es verdad. Quizás sea un pequeño toque de atención de Regino. Y además le encarga tareas supermundanas, huevos, zanahorias, y suelta el nombre de Rique como quien no quiere la cosa, pero con una mirada que Bast pilla al vuelo. Esa dinámica es clave, sí. Hay como afecto, respeto, pero choca con esa necesidad de Bast de tener sus propios secretos, sus cosas. Claro. Y todo esto pasa en la normalidad aparente de la posada, que en realidad oculta la naturaleza súper extraordinaria de sus habitantes. Totalmente. Un contraste muy bien llevado. Luego, Bast se va a su sitio, el árbol del rayo, y hace ese ritual tan curioso de caminar contra el mundo y luego cómo gira el sol. Y allí empieza el desfile de niños buscando tratos. El primero es Bran, que se ha hecho un corte. Necesita una coartada. ¿Y la solución de Bast? Bueno, no es una simple mentira, es un paquete completo de manipulación psicológica. Inventa una rata negra, una pesadilla. Es increíble. Le dice que ponga sangre fresca en el cuchillo, incluso le instruye sobre cómo fingir lágrimas sin llorar demasiado. Es súper elaborado. Sí, sí. Y el pago ya establece su economía particular, nada de dinero. Le pide cuerda, un embril verde, que resulta ser una piedra de adivinación, y promesas, como bollos. Secretos y favores, vamos. Una economía muy fey, sí señor.
Y otra vez, la mención de Reich, que fue quien le dio el Embril a Bran, provoca una reacción muy visible en Bast. Se tensa. Esa reacción a Reich es una pista importante que vamos a seguir viendo. Y la frialdad con la que despacha la posible consecuencia para Bran, si le pillan igual, eso es asunto tuyo. Revela mucho de su moralidad fey, ¿no? Los tratos son literales. Y las consecuencias, bueno, son responsabilidad de cada uno. Telita. Después llega Cale, buscando venganza por un beso robado. Y la solución de Bast es ingeniosamente cruel. Orina añeja en los zapatos del hermano, aplicada poquito a poco durante días. Madre mía. Crea un problema social, no físico. Una tortura sutil. El propio Cale lo dice. Esto es la cosa más cruel. Y de nuevo fíjate en el pago. Información. ¿Dónde encontrar una colmena? ¿Dónde está el alambique de Martin, el chiflado? Cierto. Refleja una inteligencia muy retorcida y un entendimiento profundísimo de las dinámicas sociales, incluso infantiles. ¿Son estos tratos un juego para él? ¿Una forma de mantener su arte afilado? ¿O tienen un propósito más profundo en el, digamos, ecosistema del pueblo? Buena pregunta. Más tarde vemos a Bast usar esos embriles que consiguió. Los saca de un acebo, los lanza, no se detiene mucho en describir cada pieza, pero sí en cómo los interpreta según el clima, la hora del día. Dice que forman parte de un telgimario. Exacto, un telgimario. Un sistema de adivinación que parece distinto a la simpatía o la nominación que conocemos por Cod. Podría ser una magia más fae, más simbólica, conectada a patrones sutiles del mundo más inmediato. Bast parece leer el presente, ¿no? No tanto el futuro lejano. Sí, parece que sí. Y luego esa escena con el pastor, Bast talla una flauta súper rápido, la afina con su propia sangre, ojo, y toca una melodía que describe como peligrosa, débil, lenta y ladina. El efecto en el pastor es ambiguo. El texto dice que finge no oír, pero su cuerpo reacciona. Se despereza, se estira, se tumba de forma sugerente. Es una escena cargada de esa ambigüedad tan fey. ¿Es la música una herramienta de manipulación mágica directa? ¿O simplemente crea una atmósfera irresistible? ¿Es seducción o es algo más depredador? Buena pregunta. Vemos el lado lúdico de Bast, sí, pero también su capacidad de influir muy sutilmente en los demás. Y esa sonrisa que pone mientras toca lo dice todo, creo yo. Totalmente. Avanzamos a media mañana y llega Costrel, que parece ser el favorito de Bast. Y aquí la tensión sube muchísimo. Costrel quiere darle un regalo y Bast se pone súper nervioso. Claro. Sabe el peligro de las deudas y las obligaciones fey. Este momento es crucial. El concepto de regalos y deudas es fundamental en el mundo fey, un clásico. Y la reacción física de Bast al aceptar ese trocito diminuto de latón con forma de lágrima, sentir como una argolla de hierro alrededor de su corazón, eso subraya el peso real, tangible, de estas interacciones para ellos. Sí, es muy potente. Y lo irónico es que Costrel no parece tener ninguna intención de obligarlo a nada. El objeto resulta ser una pieza de penitencia, Teus Antas Sauza. Pero Rick, que es quien está detrás del regalo para disculparse torpemente a través de Costrel, ha conseguido atar a Bast de una forma poderosa, sin ser consciente de ello, claro. Exacto. Y eso plantea preguntas sobre la naturaleza de la deuda fae, ¿no? ¿Importa la intención del que da, el valor del objeto o la naturaleza del receptor, de Bast en este caso? Parece que la simple aceptación ya crea un vínculo potentísimo para alguien como él. Tiene migas, sí. A continuación viene la negociación por un secreto, donde se baña en Berlí. Y Costrel demuestra ser un negociador astuto, ¿eh? Elige como pago información sobre los Fata y hace 3 preguntas muy, muy buenas. Muy buenas, sí señor. Y las respuestas de Bast son súper reveladoras. Primero, sobre cómo son los fauna. Una variedad enorme, dice, desde criaturas a seres casi humanos, poderosos como reyes o prestamistas, demoníacos, quizá angélicos. Y revela secretos clave, su atracción por lugares elementales como ríos o montañas, y que su apariencia casi humana oculta fallos sutiles con magia. Interesante lo de los fallos. La segunda pregunta es sobre su magia, y aquí Bast introduce 2 conceptos fundamentales, glamoría y gramaría. Una distinción esencial, sí. Glamour o glamoría es hacer que algo parezca otra cosa. Es como una ilusión, un cambio de color, algo superficial. Pero gramaría,
Eso es hacer que algo sea realmente diferente en su esencia. O sea, Pone ejemplos. Pero el mejor cuchillo, el fuego más caliente, la belleza irresistible de Felurian. Eso es gramaría. A menudo se combinan, claro. Es la diferencia entre, digamos, el maquillaje y una cirugía estética profunda, por poner un ejemplo tonto. vale, pillado. Y con la tercera pregunta, si Bast conoció a un Fatai, Bast le pilla a Kostrel. Al responder sí, agota la pregunta del niño. Magistral. Un truco muy fae, ¿sí? Pero se nota la tensión de Bast al hablar de todo esto. Teme las consecuencias para Reshi, para Kobeth. Esa tensión es palpable, desde luego. Revelar tanto sobre los fae, sobre su magia, es peligroso. Muestra la lealtad de Bast hacia Kobeth, incluso cuando entra en conflicto con su propia naturaleza o sus tratos. Es una lealtad compleja. Quiere que Bast lo haga desaparecer, pero recalca mucho. Vivo y para siempre. Una petición moralmente muy compleja. No busca la muerte, busca una solución. Absoluta. Y Bast ve una oportunidad. Para saldar esa deuda que siente por el regalo que le llegó de Rike vía Kostrel. Para ejercer su poder, Probablemente ambas cosas, ¿no? Es Bast. seguramente. El precio es escalofriante. Rike le pertenecerá a Bast, en cuerpo y alma, secretos y favores, hasta que el propio Bast decida liberarlo. La única excepción, no dañar a su familia directa, a su madre y hermanos. Es un pacto oscuro, profundísimamente vinculante. La forma en que se negocia, las palabras exactas, cómo se sella, es puro folclore fae. Muy potente. Y el ritual en el árbol del rayo es asombroso. Bast parece manipular el tiempo, o al menos la percepción del tiempo. Repiten el juramento con sangre varias veces, pero Bast lo condensa todo, haciendo que ocurra como si fuera mediodía, atardecer, crepúsculo y medianoche, todo a la vez. Dice algo como girando contra el mundo y girando como gira el sol. Aquí vemos el verdadero alcance del poder de Bast, creo yo. Algo que va más allá de la glamoría y la gramadía que explicó antes. Es un control sutil del tiempo, o de cómo se perciben y se sellan los momentos clave. El lugar, el árbol del rayo, que es un sitio liminal, entre mundos casi, es crucial, y los elementos, la sangre, la luna, las palabras precisas. Sí. La seriedad y el coste potencial de estos juramentos son inmensos. Esto no es un juego de niños. Para nada. Después de esto, Bast va a ver a Nettie Williams, la madre de Rike. La excusa son las zanahorias, que aún no ha conseguido para Reshi. Tienen una conversación tranquila sobre abejas, miel, la dulzura como algo valioso. Hay un momento como de conexión sutil entre ellos. Es difícil saber qué busca exactamente Bast ahí, ¿verdad? Información para su plan contra Jason. Confirmar que no está en casa. O quizá ofrecer un consuelo genuino, a su manera, sabiendo lo que está a punto de suceder. Esa mezcla de manipulación y posible empatía es muy de Bast, siempre ambiguo. Sí, y luego está el amuleto para Rike, una simple piedra con un agujero natural. Bast le miente sobre su propósito, le dice que es para ahuyentar el daño y que debe activarlo diciéndole «te quiero» a su madre cada día. Una mentira con un propósito muy curioso, ¿verdad? Intenta forzar una conexión emocional en Rike como parte de la solución, como una especie de terapia forzada. Podría ser. Pero entonces ocurre algo súper inesperado. Bast ve la luna sobre Rike, tiene como una epifanía, se ríe de forma salvaje y añade su propia gota de sangre al amuleto. Ostras. Y le dice a Rike que haga vigilia con él esa noche. Ese añadido de su sangre es fascinante y perturbador a partes iguales. ¿Qué significa esa epifanía? ¿Está vinculando a Rike aún más a él, más allá del juramento? ¿O está intentando activamente curar o redirigir la oscuridad del chico, manipulándolo para su propio bien? La complejidad de sus motivos es enorme. Quizá, como siempre con Bast, ambas cosas a la vez. ¿Quién sabe? La resolución llega esa noche en la posada. Oímos los rumores del pueblo. Jason encontrado borracho, herido. Un puma, demonios, la gente inventa. El folclore local en acción. Exacto, hasta que Carter, el otro aprendiz de Quoth, revela la versión mundana. Jason, apestando y maltrecho, se alistó en el ejército y se ha ido a Baeden. Se ha largado. Y el pánico que había por el robo en el alambique de Martin el Chiflado, que Bast sabía por el trato con Kale, ¿recuerdas?
Se calma de golpe cuando Bast dice, muy tranquilamente, Jason no va a volver. Claro. Claramente ha orquestado todo. Ya sea atacando él mismo a Jason disfrazado de demonios o, más probablemente, usando el miedo, las circunstancias, quizá un empujoncito mágico para asegurarse de que se fuera. Ata todos los cabos sueltos. La partida de Jason, la deuda de Martin por el alambique, todo encaja. Es un manipulador maestro. Y la conversación final con Reche, con Quoth. La pregunta, ¿qué has aprendido hoy? Vas primero, suelta lo de Emberly y dónde se baña, como un cotilleo. Sí, la respuesta fácil. Pero luego da otra respuesta, quizá la más significativa. Nettie Williams ha descubierto una colmena. Ha atrapado a la reina. Uff. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Es una metáfora sobre Nettie que ahora es la reina de su hogar sin Jason? ¿Es un secreto literal sobre abejas que tiene alguna implicación oculta? ¿O es su forma codificada, Faye, de decirle a Cobote que ha gestionado la situación de los Williams, dejando a Nettie en una nueva posición, quizá más segura, pero definida por esa ausencia que él ha orquestado? Deja pensando, ¿verdad? Muchísimo. Las capas de significado son múltiples, como siempre. Entonces, recapitulando un poco, ¿qué significa todo esto? Hemos visto a Baz en acción durante un día increíblemente denso. Tratos que son mucho más que juegos de niños. Magia Faye sutil pero muy potente. Revelaciones sobre su naturaleza y una red complejísima de manipulaciones. Su arte, su inteligencia aguda, su encanto y su moralidad tan flexible quedan totalmente expuestos. Emerge como un personaje cautivador, sin duda. Esa mezcla de encanto superficial y peligro subyacente es muy Faye. Es un artista del engaño, sí, pero quizás también un agente de equilibrio, a su extraña manera retorcida. Su relación con los niños es casi de cuento popular, y su lealtad a Quoth es un ancla importante para él, aunque sea conflictiva. Deseos, deudas, palabras precisas. Eso es lo que rige su mundo. Esta inmersión en un solo día nos da una perspectiva mucho más rica de Bast y de las sutilezas de su mundo, ¿verdad? Más allá de la trama principal de las novelas, invita a pensar mucho en sus motivaciones ocultas, en lo que no dije. Totalmente. Y como reflexión final, para darle vueltas, Bast parece satisfecho al final del día. Ha resuelto problemas, ha saldado una deuda, a su manera claro, pero esa última interacción con Rique, donde no solo le da un amuleto, sino que intenta activamente redefinir quién es el chico, diciéndole tú eres esto, tú no eres aquello. Sí. ¿Fue un acto de bondad para ayudarle a superar el trauma? ¿Fue una forma de control Fae, asegurándose de que el chico siga un camino concreto? ¿O fue una mezcla inseparable de ambas cosas? ¿Qué clase de artista es Bast, realmente, que modela no solo percepciones, sino quizá también destinos? Una pregunta potente para cerrar. La verdad es que da mucho que pensar sobre él. Desde luego. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración del mundo de Bast. Ha sido fascinante. Hasta la próxima. Hasta la próxima.